¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de las noticias salientes de la semana que fueron emitidas en Chacra TV Noticias. Y comenzamos con lo que poníamos en pantalla el día lunes, cuando recordamos el diálogo mantenido con el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, quien se refería al encuentro mantenido entre la Unión Europea y el Mercosur en Brasilia, donde no se llegó definitivamente un acuerdo respecto del capítulo agrícola. Dijo, la Unión Europea todavía debe ofrecer más para poder alcanzar ese acuerdo. Siempre fue arduo desde hace muchos temas. La negociación Unión Europea-Mercosur y el capítulo agrícola siempre fue emblemático, entre comillas. Hubo una reunión en Brasilia. ¿Qué más puede contarnos al respecto? Hubo una reunión en Brasilia que nos gustaría que sea mejor. Pero bueno, nosotros como país vamos a seguir insistiendo en que hasta último momento vamos a esperar la mejora de las ofertas de Unión Europea. Las ofertas que nos han hecho no nos han satisfecho en absoluto, no nos satisfacieron, exigen mucho desde el punto de vista de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, de acceso a mercados, y la verdad que entregan bastante poco en lo que es el capítulo agrícola, desde nuestro punto de vista. Así que nosotros estamos exigiendo hoy que haya una mejor oferta para que tenga sentido. Yo tengo la esperanza que el 10 de diciembre se esté firmando políticamente el acuerdo. La última, tema inundaciones, seguro agrícola o multirriesgo, ¿puede prosperar a su criterio en el Congreso? Nosotros estamos haciendo una cobertura de riesgos con una prueba piloto que la vamos a lanzar, que empezamos con maíz. Hay dos situaciones. En primer lugar, hay una situación estructural de problemas en lo que es inundaciones, fundamentalmente en la pampa húmeda. Hoy en la pampa húmeda tenemos 1.800.000 hectáreas inundadas y alrededor de, depende cómo están las lluvias, entre 5 millones y 8 millones de hectáreas, y digo depende cuánto llueva, anegadas, porque no es lo mismo inundada que anegada, ¿no? Entonces esto es importante. Podrá ir bajando lo anegado, pero lo que está inundado es mucho y condiciona de cara al futuro. Por lo tanto, hay obras de infraestructura que se están haciendo y que va a llevar mucho tiempo solucionar. Se empezó con algunas obras interjurisdiccionales, como es el Canal San Antonio, se está trabajando en lo que es la parte del Canal del Salado, y en las obras que estaba explicando, se explicaba el ingeniero Beresí Artúa. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos trabajando para que el problema estructural se vaya resolviendo. Pero hay cuestiones que no podemos resolver, y que es el clima, cuánto va a llover, pero sí podemos tratar de mitigar los efectos de esa lluvia. Y estamos trabajando por primera vez en un sistema de coberturas de riesgos, que el Estado va a poner unos recursos para de esta manera poder generar un sistema de cobertura para que el productor pueda tomar este tipo de herramientas financieras para cubrirse de lo que es los vaivenes climáticos. Lleva mucho tiempo, es un cambio de cultura en la Argentina, y lo empezamos a desarrollar este año. Muchísimas gracias. Gracias, Karina, muy amable. En un año claramente electoral hay temas vinculados con el sector agroindustrial que aún están pendientes. Uno de ellos son los proyectos de ley de semillas o vinculados con las modificaciones propuestas para la actual ley de semillas. Respecto de este tema conversamos con el diputado nacional Luis Basterra. Dentro del sector de los productores está muy dividida la opinión, y esto hace que no sea fácil transitar este camino de reconocimiento del esfuerzo de quienes producen genética, particularmente en las especies que son autógamas. Esto es el algodón, la soja, la caña de azúcar, y que para poder invertir en una especie que lleva mínimo, cuando se hace contraestación son entre 7 y 8 años, y cuando no hay contraestación hay que pensar entre 12 y 14 años para poder tener una buena variedad en el sistema productivo. Esto tiene que ser compensado correctamente. En una autógama esto es bastante complejo. Y además resolver lo que significa el pago por los que son los eventos tecnológicos, que a nuestro criterio tiene que estar puesto todo dentro de un mismo canon, y que de esta manera tratar a la semilla como un solo ente. Esto es de una complejidad que nosotros no avisoramos en el corto plazo una solución al tema.
La última, su visión respecto de la importación ya sea de carne procedente bovina o porcina de Brasil o de Estados Unidos. En todos los casos hay que ser muy criteriosos para no ir en contra de los acuerdos internacionales, pero a la vez garantizar, por un lado, la sanidad y la seguridad sanitaria de nuestras producciones, caso de la importación de cerdo de Estados Unidos, que la pone en serio riesgo, caso de vaca loca con algunos orígenes. Y segundo, tampoco no ser tan infantiles cuando vemos que otros países nos aplican restricciones pararancelarias. Nosotros, cuanto menos evaluarlas, hacer las demandas y los reclamos efectivos y no ser tan ingenuos con la penetración de productos de países que no respetan los mismos criterios que Argentina. En tanto, en el transcurso de esta semana se desarrolló la ya tradicional Feria de Anuga en Alemania, llamada por muchos la Catedral del Bife. Allí participó la República Argentina con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Ulises Forte se refería a Anuga de esta manera. Afortunadamente no solamente venimos a exponer nuestra carne, sino que venimos avanzando en estudios serios. Por primera vez, después de muchísimos años, el Instituto está haciendo un estudio cualitativo sobre qué quiere consumir el europeo, ¿no? Muchas veces nos pasamos preguntando qué queremos vender, pero nos preguntamos a ellos qué quieren consumir. Por lo tanto, estamos haciendo un estudio muy interesante. Por primera vez se ha presentado ese trabajo es un borrador. Todavía faltan 30, 40 días para tener las conclusiones definitivas, pero la buena noticia es que el consumidor europeo todavía tiene muy buena imagen de la carne argentina, a pesar de todo lo que ha pasado. Por lo tanto, nosotros estamos hoy en condiciones de garantizar que podemos hacer una fuerte campaña de reinstalación de la carne argentina en Europa. Para tener el panorama sanitario de lo acontecido en la República Argentina, este es el reporte SENASA. Lobesia Botrana en Mendoza. El SENASA informa que se encuentra vigente el primer alerta para el control químico-biológico de la polilla de la vid en la provincia de Mendoza. Los productores cuya finca o vivero se encuentren en área bajo cuarentena por Lobesia Botrana deben efectuar la primera aplicación con los productos autorizados por el SENASA cuando el cultivo presente racimos florales visibles y repetirla cuando la inflorescencia alcance su máximo desarrollo. La fecha de inicio del tratamiento depende de la variedad y la zona, y los productores que implementan la técnica de confusión sexual también deben realizar esta aplicación. Reporte SENASA. Plan de lucha contra la langosta. El SENASA y el Ministerio de Producción de la provincia del Chaco acordaron un plan de trabajo para controlar la población de langosta en sus distintos estadios. A principios de octubre, ambas instituciones acordaron monitorear los focos que ingresan o se generan en la provincia y los lugares de desove, coordinar los tratamientos de aplicación de insecticidas junto a la Subsecretaría de Medio Ambiente Provincial, brindar asistencia técnica a los productores que deben realizar el control de la plaga y atender las denuncias. El plan involucra también al INTA, las Universidades Nacional del Nordeste y del Chaco Austral, la Cámara de Aeroaplicadores y asociaciones de productores con actividades específicas para cada caso. Reporte SENASA. Jornada de bioseguridad en granjas porcinas. El próximo 13 de octubre, el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba realizarán una jornada de bioseguridad en granjas porcinas en la localidad cordobesa de Justiniano Posse. El encuentro, destinado a médicos veterinarios, productores, alumnos de colegios técnicos e interesados en la temática, hará referencia al Plan Piloto de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujesky en el sudeste de Córdoba, bioseguridad en las granjas, síndrome reproductivo y respiratorio porcino, diarrea epidémica, gastroenteritis transmisible del cerdo y buenas prácticas agropecuarias. Para conocer la evolución de la siembra o la cosecha de los principales cultivos en la República Argentina, ponemos en pantalla el panorama agrícola semanal que elabora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Durante la última semana, la siembra de lotes de maíz con destino no comercial ha logrado cubrir el 21,7% de las 5,4 millones de hectáreas estimadas para la campaña en curso, marcando un avance intersemanal de 5 puntos porcentuales. Los mayores avances se dieron en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Por otro lado, gran parte de los cuadros que se implantaron a principios de la ventana de siembra continúan diferenciando hoja bajo buenas condiciones, tanto hídricas como sanitarias. Durante la última semana, la siembra de girasol se extendió sobre todo el país, luego de relevarse las primeras siembras en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El Progreso Nacional de Siembra alcanzó el 39,5% de las 1,8 millones de hectáreas proyectadas para la campaña en curso, mientras que los lotes ya implantados en el norte del país continúan diferenciando hojas y comenzando a desarrollar el botón floral bajo adecuadas condiciones de humedad y sanidad. Durante la última semana, los lotes de trigo implantados en la provincia de Buenos Aires y La Pampa con excesos hídricos comenzaron a mejorar en su estado y condición gracias a las buenas condiciones climáticas y a la ausencia de precipitaciones que mejoran el estado de humedad de los lotes. A su vez, se realizaron las primeras labores de cosecha en lotes tempranos implantados en las regiones del NEA y NOA con rendimientos regulares, esperando que la cosecha cobre mayor fluidez durante las próximas semanas. Durante los últimos 15 días, la cebada implantada a nivel nacional continuó transitando etapas fenológicas de espigazón y comienzos de llenado de grano bajo una humedad que varía entre adecuada y exceso en función de cada localidad. En las zonas más afectadas por excesos hídricos de la provincia de Buenos Aires se relevaron pérdidas en el stand de plantas que podrían impactar en el potencial de producción de los lotes que se encuentran transitando etapas de encañación y principios de espigazón. El estado sanitario es adecuado, pero gran parte del centro y sur de Buenos Aires presenta focos importantes de roya y mancha amarilla que fueron controlados por los productores locales. Más de 4.000 personas participaron del Createc 2017 que se desarrolló ayer y antes de ayer en Córdoba, en el Estadio Orfeo. Por eso destacamos en este resumen de noticias algunas de las entrevistas logradas allí. Por ejemplo, la que hicimos con quien es el coordinador temático del Congreso, que esto nos decía. En primera instancia, ¿cuál es la evaluación que se hace de esta primera parte de Createc? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andás? Y mantenemos el entusiasmo, es mi evaluación. Llegamos muy entusiasmados, llegamos con altísima expectativa y hoy en este momento ya hay más de 4.000 personas que compartieron con nosotros este primer marco en el cual vamos a tener que ser productores, agrónomos, asesores, técnicos, padres, digamos, todo en los próximos años. Y nada, es mantener el entusiasmo, la verdad que mantener la expectativa alta y espero que siga saliendo todo tan como lo planeamos en los próximos el día y medio que nos faltan. Volvamos atrás. ¿Cuándo nace Createc en su segunda edición y por qué los temas elegidos? Mirá, la verdad es que el movimiento CREA históricamente ha basado gran parte de su evolución en temas técnicos y después de cada Congreso Nacional donde hablamos de temas empresarios siempre discutimos, bueno, tenemos que volver a lo técnico y siempre decidimos que sí. Lo bueno es que siempre decimos que siempre lo discutimos y siempre decidimos que sí. Y así que el año pasado, en octubre, fue el Congreso Nacional y estuvimos un mes y medio dando vuelta que sí, que no, y en diciembre dijimos, bueno, esto va para adelante y ahí fue donde desde diciembre hasta mediados de febrero lo que hicimos fue juntarnos con una gran cantidad de personas, básicamente a decirles, bueno, si vos tuvieras que hacer un evento tecnológico, ¿qué harías? Y yo recién contaba, y ahí surgieron 390 ideas, había 390 cosas distintas de las cuales ocuparse. Y bueno, eso fue la madre de este temario que hoy está resumido. Después hubo un equipo de 25 personas que tuve el placer de liderar, que tuvo el rol de pasar de 390 ideas a un temario con 37 oradores, ¿no? Que es todo el desafío. En el primer panel se abordó una cuestión que es general, pero de mucha coyuntura, que tiene que ver con producir, con el medio ambiente, con el expresidente Barack Obama, que estuvo hace unas horas en la Argentina hablando de esta temática. Sí, es claramente el marco en el que nos va a tocar producir y yo les decía al inicio, nos puede incomodar más o nos puede incomodar menos, pero es un dato de la realidad. Y los tres primeros oradores, sin haberlo acordado, los tres dijeron, miren, los consumidores quieren algo distinto y quieren alimentos producidos de una determinada forma y eso va a llegar más antes que después, digamos. Y bueno, nos tenemos que preparar para eso. Y después de Nueva Zelanda nos contaron, ya no importa solo
que yo haga las cosas bien, sino que importa que la sociedad entienda que yo estoy haciendo las cosas bien y que yo sea capaz de comunicarle. Y Tracy Papa lo dijo claramente, si la sociedad no entiende, no es culpa de la sociedad, es culpa mía que yo no he sido capaz de trasladarles lo bien que estoy haciendo las cosas. Y después hablamos de agua, y después hablamos de contaminación, y son todos temas que no pasan adentro de la empresa, no es un tema personal mío, pero claramente me afectan en el día a día y ni hablar en lo que nos van a afectar en el futuro. Estamos en Córdoba y aquí se habló de bioenergía y todos los productores decían, no es el futuro, es el hoy. Aquí quedó claro. Sí, está claro. Ahora viene un panel, la última parte de este espacio de ambiente y cambio climático es un panel de bioenergía, donde vamos a encontrar gente que está pensando en bioenergía y que hoy en la realidad vende energía, bioenergía. Con lo cual es el futuro y es el presente, las dos cosas, y en eso estamos. Y ya te anticipo, viene una tarde alucinante en términos de futuro, de lo que viene. Vamos a escuchar temas de edición génica, de alimentos sintéticos, de robótica en el mundo y robótica en Argentina. Vamos a trabajar sobre qué va a pasar con nuestros trabajos y la tecnología y cuánto nos va a reemplazar y cuánto no, y cómo nos preparamos, cómo son las empresas, cómo se están preparando las empresas para consumidores más preparados, como lo dijeron hoy a la mañana. Todo eso es lo que viene esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Karina. Me alegro que estén acá. Y en el marco de Createc también estuvimos conversando con el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis María Urriza, acerca de qué provoca un congreso de esta naturaleza como reacción entre los productores. ¿Cuál es su evaluación de esta primera instancia del Createc? Bueno, no sé cómo describirlo, muy positiva, si querés te puedo decir. Siempre estos eventos son importantes. Por suerte la Argentina tiene instituciones como ACREA, como muchas otras, como APRESID, como muchas otras, que le ponen mucho esfuerzo a hacer estos eventos y son eventos que muchas veces quiebran, son puntos de inflexión para la agricultura del país, porque van dando el marco para quiebres tecnológicos. Bueno, y en la agricultura, en un país, el timing, o sea, cuándo se van dando esos avances tecnológicos y con qué velocidad, es fundamental. Así que, bueno, hoy, como arrancó en las de la mañana, generalmente esto empiezan por las ideas de más de mediano plazo, más voladas, digamos de alguna manera, o por las problemáticas más importantes, y eso fue lo que pasó hoy, y van bajando a tierra, así que eso seguro va a pasar en el transcurso de hoy y mañana, y acá de estos lugares se va mucha gente con herramientas en la cabeza para empezar a implementar, y eso, la historia de lo que ha pasado en Argentina dice que eso es así, y que lo que parecen ideas voladas van bajando a la realidad y terminan siendo cuestiones muy prácticas para el desarrollo del país. Createc puntualizaba que quería ser parte de quienes formaran la agenda de la agroindustria del futuro. A su criterio, ¿qué temas sí o sí deben estar en esa agenda? Bueno, por suerte, como el sector agropecuario argentino en esos grandes temas creo que tenemos bastante consenso. Por ejemplo, temas que empezaron a estar esta mañana y que seguro vamos a seguir para adelante, y que desde muchos lugares del sector agropecuario, desde el Estado, desde instituciones, tenemos acuerdo, tiene que ver con la problemática de las rotaciones y el cuidado del suelo. O sea, la interrelación entre producción y ambiente creo que es un poco eso, y cómo tener más productividad con más calidad y siendo cada vez más amigable con el medio ambiente, ¿no? Más sustentable, más sostenible en el tiempo. Y que ahí los temas que están ahí son suelo y materia orgánica y rotaciones, toda esa cadena, rotaciones y consumo de agua y uso eficiente del agua, y después la problemática en particular que está ligada a lo primero que te dije, pero del carbono y el cambio climático y el carbono orgánico, y qué impacto podemos tener con la agricultura en el cambio climático a través del carbono y de la materia orgánica de los suelos. Eso es un poco. La disertante neozelandesa fue contundente cuando dijo el 80% de Nueva Zelanda desconocía efectivamente qué valor tiene el campo para con el día a día de sus conciudadanos. ¿Cómo cree que ocurre en la Argentina? Y mirá, yo creo que lo más importante es saber que países que en estas materias están muy avanzados tienen problemáticas parecidas a las nuestras, así que esa es la respuesta.
Nosotros a veces nos parece que somos únicos, que en la Argentina tenemos esa un poco desconexión entre el campo y la ciudad. También hablamos mucho de la gestión del gobierno anterior, que hizo uso político de eso, incrementó ese problema, pero en realidad es un problema mundial y va a seguir pasando, así que tenemos mucha responsabilidad en los que estamos en el sector agropecuario y por supuesto los que estamos del Estado, en que esa grieta, porque también es una grieta de conocimiento de la ciudad, de lo que pasa en el campo, se achique, porque en el medio están los alimentos. Entonces tenemos que estar seguros de que estamos hablando todos el mismo idioma para que la gente de la ciudad pueda asegurarse de que tiene alimentos saludables y entender la problemática, y los del campo entendamos qué es lo que quieren las comunidades y el consumidor para hacerle producir esos alimentos saludables, cuidando el medio ambiente, que es lo que pide el planeta. Como cada semana ponemos en pantalla el informe agroclimático elaborado en Chacra TV Noticias por Candela Martínez Jerez con los datos proporcionados por el INTA Castelar. Bienvenidos a una nueva edición de Agroclima por Chacra TV. En esta ocasión les daremos información importantísima respecto al índice de fusariosis elaborado por los especialistas del INTA Castelar, junto con la información usual como es las condiciones del tiempo para los próximos días. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Estamos con Roberto de Ruiber, quien nos va a contar cuáles fueron las condiciones del tiempo la semana pasada. La semana pasada hubo condiciones de temperatura tanto en la mínima como en la máxima de normales a levemente superiores a lo normal en casi todo el país. Y en cuanto a condiciones de lluvia, las lluvias han estado restringidas principalmente en esta primera semana de octubre al noreste del país, al extremo noreste, y en el resto de la región pampeana, sobre todo con sus problemas de excesos y demás, no ha tenido prácticamente aportes, así que eso ha sido muy favorable. ¿Cuál es el estado entonces de las reservas hídricas en las principales regiones productivas? El estado de las reservas hídricas simulado con los modelos da con los modelos simulados con condiciones óptimas, ¿no? Pero bueno, como los modelos son simplificaciones y no consideran en zonas llanas como la región pampeana y las zonas sobre todo que se anegan, ese lento escurrimiento que tienen, claro, los modelos muestran una condición que es óptima. Sin embargo, por supuesto, sabemos que existen excesos en muchas de las áreas que lo han sufrido en los últimos meses, y eso, bueno, va a llevar un tiempo hasta que esa condición vaya hacia una situación que en términos productivos sea favorable, ¿no? ¿Cuál es la información que tienen entonces respecto al estado de los cultivos? En cuanto al estado de los cultivos, para el trigo en las áreas donde hay inundación puede haber algunas zonas con encharcamientos, sobre todo en La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, y sí, en lo que está los modelos que simulan su evolución, hay cierto déficit en el norte de Córdoba, norte, centro de Córdoba y en algunas otras áreas del país. Pero bueno, no es que tampoco sea una situación extrema, sobre todo los déficits. Por ahí Córdoba no está bien, hace varios meses que viene con falta de agua, pero creo que por ahora es manejable. ¿Y qué podés contarnos respecto al índice de fusariosis? Hubo condiciones predisponentes
sobre todo en aquellas zonas donde las enteras pudieron haber estado ya expuestas por su evolución. Entre el 26 de septiembre y los primeros días de octubre es posible que haya habido, con las condiciones de humedad y de mojado de esos días, que haya alguna posible incidencia de fusariosis en espiga de trigo por esa razón. Así que ahí nosotros aconsejamos consultar nuestros mapas de índice de fusarium que periódicamente en esta época hacemos todas las semanas. Así que de ahí hay una idea de, por zonas, cuál puede ser la incidencia de la enfermedad. ¿Y cuáles serán las condiciones del tiempo para lo que queda de esta semana y principios de la próxima? En cuanto a precipitación, para lo que es del día de hoy hasta el día 19, el acumulado de esos 8 días de lluvia, las lluvias se concentrarían principalmente en el NEA, sobre todo en Corrientes, que es donde podría llegar a llover más, pero también eso abarcaría zonas del Chaco, de Formosa, de Misiones y algo de Entre Ríos. Y si vamos más al sur, sobre la región pampeana, podría haber algunas lluvias sobre La Pampa, sur de Córdoba, oeste de Buenos Aires, que en términos de estos 8 días podría ser levemente superior a lo normal para estos 8 días, la cantidad que pueda caer, que es agua que la zona no necesita, ¿sí? Pero podría ser peor. Así que no es que sean grandes lluvias las que se esperan, sí podría llover y eso sería quizás una pena ahora en esa área de la región pampeana, pero bueno, siempre podría ser peor. Y para los 8 días que siguen, del 20 al 27, la región pampeana en eso muestra, por supuesto que faltan muchos días y eso puede cambiar porque el pronóstico es más incierto a más largo plazo, pero las lluvias para esos 8 días del 20 al 27 de octubre están dando cantidades incluso menores que estos primeros 8 días, así que si uno mira de acá a fin de mes prácticamente, la condición es bastante favorable para esas zonas que tienen exceso, porque el total de los próximos 15 días tendería a ser más bien deficitario considerando 15 días, ¿no? O lo que sería normal para 15 días de esta época. Así que mirándolo en el global sería favorable. Y podría llover algo más si continuar las lluvias sobre el NEA, en esa zona sí, más importantes. ¿Y cuáles serán las temperaturas que acompañarán estas condiciones de precipitaciones? Las temperaturas, claro, en el NEA, a causa justamente de las lluvias, lo que hacen los momentos de lluvia y los días lluviosos es impedir la llegada de radiación y de calentamiento de la superficie, con lo cual se generan condiciones más frescas que lo normal. Así que sobre todo en el NEA se prevén temperaturas de normales a inferiores a lo normal. Y en la región pampeana, tanto esta semana como estos 8 días del 11 al 19, como en los siguientes del 20 al 27, las condiciones serían prácticamente normales. Temperaturas normales para lo que es la época. Así que no hay en esas zonas extremos. Sí podrían ser más cálidas sobre la región de Cuyo y el sur del NOA. Ahí podrían tener valores algo superiores a lo normal. Muchísimas gracias, Roberto. De nada. Y nos reencontramos en el próximo Agroclima por Chacra TV. Y de esta manera llegamos al final de otro resumen de las noticias destacadas de la semana, pero no sin antes actualizar cómo habrá de estar el tiempo sobre el inicio de esta semana, considerando que el lunes es feriado nacional trasladado del pasado 12 de octubre. Habrá una mínima de 13 grados, una máxima de 25 con cielo algo nublado. Final y nos reencontramos en cualquier momento con más información.